página del primer encuentro virtual Voces por los Derechos Humanos. Listo. ¿Hay un chingo de retraso o 30 segundos? No sé si diga algo. Saúl, ¿me escuchas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Saúl. Un gusto saludarte. Soy Vero de la Comisión de Derechos Humanos de Colima. Te saludo con mucho gusto y damos la bienvenida a la sesión. En unos momentos más daremos inicio a la misma. Perfecto, gracias. Raúl, qué gusto saludarte. No te veo, pero sí te escucho. Por aquí voy a estar al ratito, prendo mi cámara. Es que ando como en 2 sesiones al mismo tiempo, entonces de esas juntas complicadas que salen de último minuto, pero sí. Muchas gracias. Igual, aprovecho para saludarte, Ale Pisano, muchísimas gracias a ti, al colectivo Inclusión Colima, por aceptar la invitación y por sumarse, pues no solamente a este proyecto, sino a todos los que hemos realizado y que tienen que ver mucho con la población LGBT y que tanto tú como tus colegas han sumado a los esfuerzos de la promoción y difusión y formación de los derechos humanos. Muchas gracias, Ale. Y a ver si te escuchamos para calar tu audio. Ya estamos en redes sociales, así es que nos están escuchando. Muchas gracias, Eder. Pues sí, pues es un gusto participar y siempre estar presentes desde la parte personal y también desde la parte del colectivo. Entonces, pues muchas gracias también por la invitación. Al contrario, a ti. Aprovecho ya para que se presenten. Digo, ya nos están escuchando en redes sociales, pero bueno, ya están ingresando aquí quienes nos van a escuchar por la plataforma Zoom. Y yo voy a quitar mi micrófono para cedérselo a la licenciada Vero y a su vez pueda ya iniciar con la moderación la maestra Dayan. Hola, muy buenas tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos a este panel virtual número 28, Pride e Inclusión, Retos y Perspectivas en la Diversidad Sexual. Esta tarde estaremos en presencia de expertas y expertos en el tema, quienes nos compartirán su amplia experiencia en el desarrollo del mismo. Te recuerdo que tu micrófono permanecerá en silencio por respeto hacia las exposiciones de nuestros panelistas y por supuesto tendrás la herramienta chat disponible para poder realizar los planteamientos y preguntas que desees dirigir hacia ellas y ellos. Esta sesión virtual está siendo retransmitida a través de la plataforma Facebook Live en la página del primer encuentro virtual Voces por los Derechos Humanos. Te invitamos a compartirla. Así pues, y sin más preámbulo, doy la bienvenida a quien esta tarde será moderadora del panel. Ella es la maestra Dayan García García. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos, todas y todes a este foro. Y me gustaría dar un poco la introducción. Primero agradecerle obviamente a los panelistas y panelistas invitados que nos estarán acompañando el día de hoy. Los voy a presentar ahorita por sus nombres y ya más adelante cada que vayan a participar, yo haré su presentación de su semblanza profesional. Nos acompaña Jacqueline Barrita, la doctora Jonás Larios Denís, Erika López Sánchez, Saúl Centeno, Ana Valeria Garduño Mejía y Alejandro Pisano.
Y bueno, les voy a explicar un poco cómo va a estar la dinámica. A lo largo de la sesión se van a realizar 2 rondas de preguntas, interrumpidas solamente por una ronda de interacción con los y les asistentes para que ellos puedan hacer alguna pregunta. Cada speaker tendrá 5 minutos para dar una respuesta a la pregunta que se realice, ¿no? Y si se exceden del tiempo, se les va a tener que, con todo respeto, a silenciar el micrófono, esto para mejorar la fluidez del panel y no excedernos del tiempo. Al finalizar cada intervención, bueno, de la primera ronda sea esta ronda de preguntas y respuestas, en donde las y los participantes podrán formular a los panelistas y a las panelistas una pregunta. Esta tiene duración máxima de 1 minuto y se dará la oportunidad a las primeras 3 participaciones que se registren, ¿sí? Estas deberán ser contestadas por los speakers en máximo 2 minutos, por favor. Una vez concluido este espacio, daremos paso otra vez a la segunda ronda y otra vez a otra ronda de preguntas y respuestas con la misma dinámica. Y al final, pues con las participaciones, yo daré las conclusiones del foro. Y bueno, para empezar, la primera ronda, la pregunta detonante sería, ¿cuál es el contexto histórico y actual de la población LGBTTIQA? Y bueno, algunos de los temas a tratar son experiencias personales, datos históricos, indicadores y obviamente la situación de derechos de esta población. A la primera panelista que quisiera que le dieran la voz es a Jacqueline Barrita. Ella nació en Matías Romeo, Juchitán, en Oaxaca, radicada ahora en la ciudad de Oaxaca, Juárez. Es presidenta fundadora de la AC Mariposas de Xochimilco, miembro activa de la mayoría de las Itzmeñas Muxes de la ciudad capital trabajadora y es trabajadora de gobierno del estado. Entonces, bienvenida, Jacqueline. Te recuerdo que tienes 5 minutos y empiezan ahorita. Hola a todos. Muy poco el tiempo, ¿verdad? 5 minutitos nada más, pero bueno. Y eso que a mí me gusta hablar mucho, ¿eh? Pero bueno, está bien. 5 minutos y los voy a respetar. Pues, fíjate que agradezco, antes que nada, voy a agradecer a Dayana, a Eder Reinaga por ponerse en contacto conmigo a través de mi amigo Wenceslao del colectivo Cubernus. Pues agradezco a ellos, ¿no? Por hacerme partícipe de esta plataforma. Antes que nada voy a presentarme un poquito más, porque creo que fue muy general mi semblanza. Pues yo soy mushe de nacimiento, hace 35 años, es mi edad. Nací en el hermoso istmo de Tehuantepec. A lo mejor muchos de ustedes conocen el istmo y saben pues que ahí más que nada somos mushes. Ahí no hay gays, o a lo mejor sí, ¿no? Nos definimos nosotros mismos por lesbianas, por gays, pero entre nosotros, pero ahí para la gente, para la comunidad, somos en general todas y todos, los de la diversidad sexual, los que integramos la comunidad, mushes, para toda la población, para toda la gente, para nuestras familias, para los políticos y para todo el mundo. Voy a hablar un poco de mi manera de mi vida. Voy a empezar por mi niñez, mi infancia, que es lo que yo he vivido. Y pues fíjate que viví una infancia muy bonita. Toda mi infancia la viví en el istmo de Tehuantepec, ya mayor ya vine a la ciudad de Oaxaca a radicar, pues igual por los estudios, porque mi papá pues se jubiló de su trabajo y ya radicamos en la ciudad capital. Aquí como que sí hay un poco de trabas fuera del pueblo. Yo encontré un poco de trabas en lo que es la situación escolar y que no somos aceptados tal como somos. Ese fue como que un retroceso a mi vida que yo antes llevaba en el istmo. Pues ahí es muy natural que tú te integres a la misma sociedad. Más que nada en la ciudad de Oaxaca,
Y todavía hay ese tabú de que, ay, ¿por qué se viste de mujer? O ¿por qué habla así en la situación laboral y todo esto, ¿no? Actualmente soy empleado de gobierno del estado y yo mismo me he abierto puertas para mi trabajo, mi situación. En el año 2013 fundo Mariposas de Xochimilco en el lugar donde yo radico, aquí en la ciudad capital. Éramos nada más como un grupo de 5 personas, las que íbamos a las fiestas y que echábamos la copa, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer una comunidad donde busquemos nosotros la aceptación al 100%, busquemos nosotros respeto, busquemos nosotros la no discriminación hacia nosotras mismas? Y me dije, pues vamos a hacer este grupo, vamos a hacer una asociación civil, que es lo que tenemos ahorita, y en la cual también yo trabajo, buscando apoyos como hacemos labor social en la comunidad. Hacemos labor social, pedimos apoyo para adultos mayores, algún problemita que tenga por ahí algún vecino, todo eso. Y eso nos va abriendo camino para integrarnos más y más a la sociedad. Pienso que es muy importante porque fíjate que al verte que no eres la típica niña vestida que nada más está en su estética, que mis respetos para mis amigas que tienen su trabajo de estilistas, que no nada más eres la que pueda hacer cocina o la que pueda hacer un bordado hermoso, que no, sino que somos unas personas que tenemos todas las capacidades iguales a cualquier persona y que podemos tener un cargo en el gobierno, que podemos tener un cargo en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. Para prueba, pues hay muchas personas que han salido de su nivel de indígena, de nuestro nivel Mushe, y que han sobresalido muchísimo en la población LGBT. Aquí otra cosa que yo quiero abundar es la situación de los derechos humanos en nuestra comunidad. A lo largo de mucho tiempo, los derechos humanos de nosotras han sido pisoteados, porque pues todas las panelistas debemos de saber que antes eras tachada de vestida, de travesti, y eras humillada y señalada. Tanto en un trabajo, se burlaban de ti, etcétera, etcétera. Y no eras aceptada, ¿eh? Y no eras aceptada en los trabajos, ibas a pedir trabajo, incluso nada más por tener tu cabello largo, te decían, no lo tienes, porque te veían amaneradito. Entonces, es muy grave la situación de derechos humanos y que es donde yo he acentuado mucho el apoyo que pido a las comisiones estatales, a las comisiones de derechos humanos, que se enfoquen más a ese tipo de situaciones, porque vas a pedir yo tengo a veces amigas que piden el apoyo porque en sus trabajos son rechazadas, porque ya van maquilladas, porque ya van con el cabello largo, porque ya quieren ir chicas trans y no les dan trabajo en un trabajo normal, digamos, ¿sabe? Entonces, eso es lo que yo siempre he pedido, el respeto, porque nosotras, más que nada, siempre hemos respetado en todos los aspectos de la vida, hemos respetado a todas las comunidades, a todas las maneras de ser, maneras de pensar, ¿sí? Entonces, hay que abrirnos paso. Yo pienso que la unidad hace la fuerza y qué bueno que se hagan este tipo de foros porque avanzaremos mucho y estamos
en un, digamos, en una etapa ya de que no es algo raro para cualquiera, ¿no? No es algo, si tú le hablas a lo mejor a cualquier persona, hay una persona de la comunidad en cada familia, que sea tapada, que sea, no sé, como le podamos llamar, ¿no? Pero hay una persona, y mis respetos para todas esas familias que aceptan, porque es el primer empuje de nosotras. La aceptación a través de la familia, la aceptación a través de nuestros amigos, nuestros compañeros, ser más cercanos. Ahí es donde nos podemos nosotros avanzar mucho. Ok, muchas gracias, muchas gracias. ¿Todavía tengo tiempo? No, ya nos pasamos, inclusive. Te quise dar unos minutitos más para que pudieras terminar de plantear tu participación. Y Ok. ahorita te agradezco mucho y quisiera que le diéramos paso, por favor, a la doctora Jonás Larios Denise. Voy a presentar su semblanza. Ella es doctora en educación, ganadora 3 veces del premio Peña Colorada. También fue directora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Investiga y escribe sobre formación y evaluación de profesores, educación inclusiva y diversidad sexual. Ha publicado alrededor de 8 libros como autora y coordinadora y 25 capítulos en diversos libros. Es asesora también de 36 tesis de licenciatura y posgrado y también fue columnista de periódicos como el Diario de Colima y el Ecos de la Costa. También lanzó un portal de inclusiva jonaslarios.com y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Doctora, le doy la palabra para su participación. Va a ser la misma pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico y actual de esta población? Por favor. Gracias. Buenas tardes, noches a todos y todas. Gracias a la Comisión Estatal para los Derechos Humanos del Estado de Colima, al maestro de Reinaga y a los aliados y aliadas que nos ven a través de Facebook. Gracias por estar acá acompañándonos. Desde los 4 años de edad me reconocí diferente. Supe que lo era porque sin voltear a ver a los niños, jóvenes y señores de la cuadra, me enamoré perdidamente de Víctor Alfonso Martínez Bustamante, interpretado por Guillermo Capetillo en la novela La Fiera. Yo era la dulce Natalie Ramírez, interpretada por Victoria Rufo. Mi vida ha sido categorizada por la sociedad y yo me he adaptado a esas categorías para evitar los estigmas que me quisieron imponer. Lo hice impostando una serie de representaciones, buscando responder a lo que la sociedad dictaba, restándoles poder sobre mi principal defecto. Tengo muchos defectos, pero hoy les comparto el más terrible de todos, según los otros. Y lo he tenido que cargar durante años y años. Se trata de no pertenecer al mundo heterosexual. Entonces procedimos a mentir y mentir. Ellos endilgándome su heterosexualidad y yo jugando los roles para parecerlo. Ellos fingiendo que me creían y yo sabiendo que mi actuación no era convincente. Fui siempre un desviado a los ojos del mundo heteronormado, pero como dije antes, logré engañarlos, entre comillas. Para ello, tuve 4 novias. Las quise mucho a las 4 y mucho más ellas a mí. Por suerte, las cuales terminaron nuestra relación de noviazgo, permitiéndome descansar de mis representaciones como galán joven. En mi adolescencia, me asumí homosexual y dediqué mi vida por completo al estudio. El coraje interno derivado de la amargura y la inteligencia que proviene del linaje de familia Larios Denise me llevó a tener siempre los primeros lugares de aprovechamiento escolar, desde el bachillerato hasta el doctorado. 14 años de excelencias, motivadas en buena parte por el rechazo del mundo heteronormado. Mi hermana Judy me acercó a la literatura, a Stefan Zweig, Máximo Gorki, Milán Kundera, José Emilio Pacheco, Julio Verne, Dostoyevsky, Elena Poniatowska, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Sor Juana Inés de la Cruz, Jorge Ibargüengoitia, Guadalupe Loaesa, Torres Quintero y José T. López Preciado. Todos y todas ellas me enseñaron a fingir, o mejor aún, a actuar, a través de sus intensos, divertidos y o trágicos relatos. Con la obtención del doctorado en enero de 2010, inicié mis trabajos de investigación y reflexión sobre la diversidad sexual. He escrito libros poniendo el dedo en la llaga, incorporando el tema a la agenda universitaria en el estado de Colima. Escribí y o coordiné 6 libros sobre la diversidad sexual y enfaticé la urgencia de su inclusión en la cultura escolar. Lancé en el año 2018 el portal educativa inclusivajonaslarios.com, donde, por cierto, pueden descargar mis libros de forma gratuita.
De mucho aprendizaje fue la colaboración como columnista en prensa escrita y medios electrónicos, Colima Noticias, Ecos de la Costa y Diario de Colima. Los y las autoras de la pedagogía, la didáctica y las metodologías de la investigación social y educativa me enseñaron a indagar, a explicar y a encontrar hallazgos. Mientras tanto, los autores de la sociología clásica y contemporánea me dieron claridad y elementos teóricos y conceptuales para no seguir fingiendo heterosexualidad y renunciar abiertamente a la homosexualidad. En octubre de 2018, anuncié a los cuatro vientos que era mujer. Lo hice en voz alta, probé lencería, las medias y los tacones altos. El mundo a mi alrededor se entristeció. Sorprendidos todos y todas, aparentemente estaba tirando por la borda una vida académica exitosa y enterrando a Jonás Larios Denis para siempre. Con entereza les digo, soy una mujer transgénero, no homosexual, casada y profundamente enamorada con un hombre homosexual. Saquen sus cuentas y digan si somos heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Algo hemos de ser, porque somos mucho. ¿Ya se acabó? Pude dar ese siguiente paso de vida gracias a ese activismo académico del que les hablo. Pude dar ese gran paso capitalizando el trabajo y activismo de mucha gente, gracias a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima, gracias a los activistas por la diversidad sexual, gracias a las marchas del orgullo LGBT de mayo y junio, gracias a los foros universitarios donde pude participar tomando voz, gracias a mi acercamiento al LGBT Center de Los Ángeles, California, gracias al amor de mi familia de origen y gracias a mi esposo José Manuel de la Mora Cuevas. Mención especial merecen las mujeres que han inspirado y apoyado esta decisión. Son todas ellas profundamente sensibles y humanitarias. María Elena González de la Torre, Sara Griselda Martínez Covarrubias, Judith Larios Denis y Dian Juárez. Gracias a todas ellas y muchas gracias a todos y todas ustedes por su atención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su participación. Seguiríamos con el siguiente panelista, que es, permítanme tantito, sería la doctora Erika López Sánchez. Ella es profesora investigadora de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. También es doctora en Estudios Sociales con la especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estancias de investigación en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, España. También es maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Ruiz Mora y tiene estudios en licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva. También lo realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se los concluyó con el reconocimiento de la medalla Gabino Barreda. Su experiencia profesional se ubica tanto en la parte académica como la empírica. Ha impartido clases en la UNAM, en la UAM y en universidades privadas, tanto a nivel licenciatura como en los posgrados, en Ciudad de México y también en Guanajuato. Asimismo, ha colaborado con investigaciones para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. También posee experiencia en marketing político. Muy buenas tardes, doctora. Le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, solamente corrijo un poco. Hace mucho tiempo que no hago marketing y mi tema actual de investigación versa sobre la condición ciudadana de las personas de la diversidad sexual y de género y también con mucho énfasis en la ciudadanía íntima y en la ciudadanía sexual. Agradezco mucho la invitación a la Comisión de Derechos Humanos de Colima por este espacio y muy contenta de compartir con mis compañeras, con mis compañeros, con mis compañeros panelistas. Yo les quisiera decir que las corporalidades no hetero y no cisnormadas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes han tenido voz, quiénes han posicionado? Pues aquellas que han pertenecido a clases sociales privilegiadas y por tanto pues han tenido acceso a la construcción principalmente del arte. No obstante, hay una situación crucial en la década de los 60, concretamente en 1969, los hechos de Stonewall es el hito de la irrupción colectiva de los grupos homosexuales y lésbicos. Y además se une con otra, socialmente había una conmoción porque era la irreverencia a dos cuestiones concretamente, a una sociedad conservadora
Había muchos grupos, no solamente de la diversidad sexual y de género, sino muchos grupos, como las mujeres feministas, como los grupos indígenas, en contra de ese orden conservador y en contra de un autoritarismo político. Entonces, en 1969, les decía, es esa irrupción colectiva de grupos homosexuales y lésbicos, y lo digo así porque para ese entonces no había la enunciación de la palabra trans, no existía. Sin embargo, pues está Silvia Rivera, ¿no? Está Pi Marsha, y son mujeres trans que se van a reconocer posteriormente así. Estos grupos irrumpen tras el hartazgo, la rabia y la indignación a la vigilancia de sus cuerpos, de sus deseos, su confinamiento a guetos como bares, donde se les coloca en el ámbito de la diversión, del desparpajo, de lo irresponsable. Es decir, el navegar público de estas corporalidades en el espacio de la modernidad estaba reducido a los espacios ocultos dentro de las áreas públicas, que eran justamente esos bares. Esos bares, y además se les asignaba un tiempo. ¿Cuál era ese tiempo en el que podían existir y estar? Era la clandestinidad de la noche. Su acción de resistencia, entonces, fue rebelarse a las vejaciones sufridas cotidianamente que les colocaba en lo indigno, en lo vergonzoso, en lo criminal, en lo patológico, lo monstruoso, diría Susie Shock. Cuestionaron el orden policial hipócrita que emprendía el Estado para entrar hasta sus camas y evidenciar la falsa moral de una sociedad conservadora que era además represiva, violenta y altamente discriminatoria. 1969 en Estados Unidos, 1978 en México, es la enunciación de estas corporalidades marcando geografías espaciales más allá del confinamiento, es decir, dejar de salir en esos sitios, en esos bares clandestinos, en esas fiestas privadas, y estas corporalidades de la diversidad sexual y de género inauguran un nuevo espacio, una nueva geografía, y es que además van a colocar espacios altamente políticos, y consistió en el apoderarse de las calles desde el orgullo, interpelando con sus cuerpos, con sus expresiones identitarias, a las corporalidades heterosexuales y al poder político mismo. Fue el momento desde un performance, que es la marcha, es colocar el cuerpo, es salir a sentirse. ¿Por qué fue la irrupción? Porque la sociedad les había colocado en lo vergonzoso. Y la marcha sale como una reivindicación del orgullo. Esto que ahora llamamos la digna rabia, y es colocar ahí en las calles este cuerpo y decir, así soy, estas son mis expresiones, y te interpelo a ti, ya sea que pases accidentalmente o que vengas a ver la marcha, interpelo, y además lo que represaba en ese momento, parar la ciudad, detener el tráfico y obligar a que se les viera. Después de un freno por la pandemia del VIH-Sida, que les llevó a salvaguardar sus vidas, además de padecer el estigma, ¿no?, de traer y de generar el VIH, y exigir políticas de salud que les atendiera, que les medicara, que les ayudara a vivir en condiciones dignas como cualquier otra persona. En el siglo XXI se marca como el contexto de demanda de derechos civiles, políticos y sociales bajo el amparo de los derechos humanos. Los derechos humanos, hacia finales del siglo hacia finales del siglo XX, los derechos humanos se colocan como una narrativa fuera de ideología, y va a ser los derechos humanos una narrativa que va a abrazar, va a acoger y va a defender los derechos y las condiciones de dignidad de muchos grupos marginados históricamente. Esta narrativa se convierte en una zona de refugio para los grupos de la diversidad sexual y de género. Posibilitan, y se hace una herramienta jurídica incluso para ejercer el litigio estratégico. Y las cosas que no pueden pasar a través de una iniciativa en el Congreso, a través de un decreto presidencial, de una política pública, pasan por una sentencia o por un fallo de los tribunales, de las Cortes Supremas.
Sin embargo, esta travesía no ha sido fácil. Y lo que está escrito en papel dista mucho de lo que sucede en la vida cotidiana. Tenemos el reconocimiento de derechos, se han logrado, se han constituido zonas friendly en la República Mexicana. Sin embargo, hay que ver qué ocurre en el papel y qué ocurre en la vida cotidiana, porque muchos de esos derechos han tenido que posteriormente llevar un litigio para armonizarlos con otros derechos, como sucede con el matrimonio igualitario, como sucede con el cambio de identidad, que se tienen que gestar otros derechos y lo que se le ha llamado la armonización de esos derechos, que no ha sido cosa fácil, pero también es cierto que se tiene el derecho, pero ¿cómo se miran estas corporalidades en la vida cotidiana por su sociedad misma, por su comunidad, pero también, ¿no? Lo decía la doctora hace un rato, por la propia familia, ¿no? Cómo son acogidas, lo decía también Jacqueline hace un momento, cómo nos miran nuestras propias familias. A diferencia de las corporalidades cis y heterosexuales, la población LGBTIQ+, ha tenido que judicializar sus derechos, ¿no? Cada que uno exige colocarse dentro de la figura del sujeto político acreedor de una persona, acreedora o acreedores de derechos, se tiene que llevar un juicio, ¿no? O se tiene que esperar a que se legisle o a que se emita un fallo, a que se emita una sentencia, a que haya un protocolo, una política pública que mire y que genere espacios dignos para habitar este mundo, ¿no? Ha sido la más de las veces los mecanismos supranacionales quienes han contribuido al reconocimiento de derechos, que las voluntades y las disposiciones que han tenido los propios estados-nación que se enuncian democráticos. Las propias democracias, por su misma condición, han hecho que el concepto de ciudadanía, el sujeto político que habita el concepto de ciudadanía se descorporice. La condición ciudadana nos obliga a escapar de nuestro propio cuerpo. La condición ciudadana es una etiqueta que nos quita cualquier identidad que nos convierte en política, y es la manera como se nos ha quitado todas las identidades que atraviesan lo político y nos colocan en una situación neutra, que es cuando se hace fácilmente moldeable esa aspiración a lo homogéneo. La resistencia de parte de los... Doctora, si pudiera ir cerrando su participación, perdón por interrumpirla. Muy bien, termino aquí entonces. Muy bien, entonces le estaríamos dando paso a nuestro siguiente panelista, que es Saúl Centeno. Él es profesor en la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas, y consejero electoral suplente de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas. Él es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad del Valle de México y la Walden University, y su experiencia en las Naciones Unidas se remonta al proceso de diseño de la Agenda 2030 y sus objetivos del desarrollo sostenible. Forma parte del grupo de expertos de Naciones Unidas sobre el objetivo del desarrollo sostenible 17 y del grupo de expertos sobre el involucramiento de grupos de interés en procesos políticos del desarrollo. Actualmente es negociador del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos y de la Asociación Internacional de Intelectuales Católicos. También funge como enlace de colectivos Quibernus en Chiapas y es miembro de la Red Nacional Quibernus por una cultura de la paz. Le doy la palabra a Saúl Centeno, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por tenerme el día de hoy. La verdad es que estoy bien contento y bien emocionado porque me encantan estos espacios en donde podemos compartir. Son 5 minutos, me voy a ir directo al grano, a nuestro punto, y básicamente lo que yo les quiero contar, pues en cuanto a esta parte que ya nos planteaban muy bien en la parte histórica, es un poquito más fincada a las realidades del día de hoy, que las vivimos en carne propia realmente. Entonces, lo único que hago yo es verbalizarlas, ¿no? Pero vaya que una de las realidades y de las que muchas veces pues hay que hablar y es necesario hablar, es del hecho en el que la violencia contra nosotros y nosotras no se denuncia,
justamente porque existe una serie de causas estructurales, ¿no? Digo, por ejemplo, un botón bastante simbólico que fue Stonewall, ¿no? Que surge al final del día por esta relación tan compleja de la comunidad con la violencia, con la policía y en esta relación violenta que existe justamente desde la casa, la auténtica casa que realizaban las estructuras de poder y que aún las realizan en muchos lugares del país. Entonces, esta situación que vimos hoy no es tan distinta realmente en términos de la judicialización que hablaban, de la judicialización de derechos. Mucha gente todavía teme las represalias, no quiere identificarse como parte de alguna disidencia y pues si a eso le sumamos la desconfianza en la policía o en el sistema judicial, pues tenemos como la situación que enfrentamos hoy, ¿no? Entonces, existen un montón de estigmas y de prejuicios que son internalizados por nosotros y esto también obstaculiza que podamos buscar la justicia por estos abusos y buscar que sean reconocidos y aceptados como tales. Entonces, hay una situación general continental. Yo siempre planteo que existe violencia contra grupos muy particulares, particularmente las personas intersex, las personas bisexuales, las personas trans, sufren altos índices de violencia intrafamiliar, de violencia escolar, de salud, pero también existe una situación de subregistros. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un análisis cuantitativo de cuál es la situación, nos vamos a encontrar con que hay una cantidad de información bastante limitada y que esta información además no refleja la realidad porque, de nuevo, existe toda una serie de opresiones sistémicas que previenen la denuncia y previenen los registros. Además, claro que también existe la violencia como una represalia hacia las personas que son parejas del mismo sexo por demostrar públicamente su afecto. Existen altos niveles de crueldad también en muchas de las personas que son víctimas de muchos delitos relacionados a homofobia, delitos y crímenes de odio. Digo, muestran que llegan a decapitaciones, a quemaduras, empalamientos, apuñalamientos, lapidación, golpes hasta morir, ataques con ácido, asfixia, incineraciones, humillación, tortura, violaciones, en fin, la lista es interminable y es una situación crítica, ¿no? El problema es que esta lista no se hace más pequeña aunque pase el tiempo. Y digo, tenemos un montón de ejemplos muy puntuales de casos como el de Joel Molero en Perú, que tenía 19 años y es atacado y decapitado y además le mutilan los genitales, los dedos de la mano y del pie y ponen el cuerpo sobre un colchón y lo incineran. Entonces, la situación al día de hoy es bastante compleja. Es una realidad compleja que si bien puede ser lavada con el arco iris por el capitalismo y las empresas que aprovechan también el poder adquisitivo de ciertos grupos para de alguna u otra manera promover ventas y limpiar las imágenes corporativas, pues nuestra realidad todavía no responde a estos ideales que buscamos y por los que es necesario mantener el significado político de lo que son las luchas y sobre todo activistas de las disidencias sexuales, a pesar de que tenemos un marco jurídico internacional fabuloso, que tenemos los principios de Yogyakarta, una resolución de la OEA, la Declaración de Montreal y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que con esa debería de bastar. Y sin embargo, pues bueno, ¿no? Vemos que existen todavía una serie de violaciones sistemáticas y que vulneran la vida de las personas, independientemente de si se identifiquen como miembros porque escucho mucho, ¿no? Es que yo no pertenezco a ninguna de las letras, o sea, son de la comunidad, son una disidencia, pero no se identifican porque no creen en la comunidad. Entonces, independientemente de que se identifiquen como parte de la comunidad o se asuman como una disidencia muy particular, seguimos todos en el mismo barco y los closets no nos van y desde los closets no vamos a ganar ningún derecho. Entonces, esa es otra realidad por la que también tenemos que
empezar a trabajar, ¿no? Siempre digo que Narnia es muy bonito y muy cómodo, pero a veces hace falta también salir de Narnia y buscar desde la colectividad la inclusión y la búsqueda activa pues de los derechos, ¿no? Aunque sea este camino tortuoso de la judicialización y de las demandas y de los amparos o de algunas otras figuras en Latinoamérica como la tutela colombiana, pero al final del día pues es esta búsqueda activa, ¿no? Al final de Narnia salimos todos los días, no solamente es una vez. Entonces yo cierro ahí en el mejor interés del tiempo. Perfecto, muchísimas gracias por tu participación. Y ahora también aprovecho este espacio para recordarles a los participantes que a través del chat pueden ir planteando las preguntas que les vayan surgiendo para si tienen alguna. Presento entonces a la siguiente panelista. Ella es Ana Valeria Garduño Mejía. Es directora y fundadora de la red Apoyo Trans Toluca, estudiante de la licenciatura en Psicología, activista y defensora de derechos humanos de la población de la que estamos hablando, residente de la primera generación de activistas LGBT+, primera residencia activista LGBT+, en América Latina, en YAF, México, y en Así Legal. Es titular también del Seminario Permanente de Estudios de Identidades Trans en la Facultad de Humanidades de la UAMEX. Es capacitadora de línea también del Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral. Es ponente en el foro Rumbo a una Ley de Identidad de Género en la Cámara de Diputados del Estado de México. También fue ponente en el conversatorio de identidades trans de la Facultad de la UAMEX, tallerista también del tema diversidad sexual e identidades de género en las secundarias civiles de Toluca del Estado de México. Entonces, con esta semblanza le damos la bienvenida a Ana Valeria Garduño, por favor. Hola, muchas gracias. Antes que nada quisiera manifestar y reiterar mi agradecimiento por la invitación. Es un placer compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, primero que nada, la parte del contexto histórico, de la situación histórica de la población LGBT. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña remembranza de algunas civilizaciones, de algunas culturas, donde tanto la homosexualidad como cuestiones de género, pues eran bien vistas. En un periodo inicial, por así decirlo, en lo que fue el Imperio Romano. Posteriormente, bueno, esto disminuye. En la antigua Grecia también, en mismas civilizaciones que pertenecieron al bueno, que se dieron en lo que hoy es el territorio mexicano, no en todas, pero sí en algunas también fue bien visto, en algunas otras del sur de Estados Unidos. Y bueno, por ejemplo, en ya lo que hoy es España, antes de la colonia, hubo un caso que yo creo es muy importante nombrarlo, porque bueno, ahora hay que recordar que lo que no se nombra no existe, que es una persona que se llamó Catalina de Arauzo. Bueno, ella evidentemente nació se le asignó un género femenino y posteriormente su identificación siempre fue con el género masculino, inclusive estuvo participando en estas guerras que tuvo España con Italia y demás. Y los reyes de aquel entonces incluso le dieron el visto bueno y podría ser como el primer antecedente de un cambio de identidad sexogenérica en un aspecto legal, porque le dieron pues el reconocimiento como tal y le otorgaron el nombre de Antonio de Arauzo. Él llegó a tener el grado de alférez en España, estuvo también en lo que fue la conquista de América del Sur, y pues sí, es todo un ejemplo de que si bien la población, hablando específicamente de lo trans, pues es una población en situación de vulnerabilidad, ha habido situaciones pues en la que esto de alguna manera ha sido distinto para bien. Está también el caso de Gonzalo de la Vega. Gonzalo de la Vega ya fue en tiempos coloniales. Él era un hombre que, bueno, no hay datos específicos si su identidad de género era completamente femenina o si únicamente se travestía, pero su nombre con el que más se identificaba era Cotita de la Encarnación. En este caso su historia, bueno, ya no fue tan positiva, ya que pues desgraciadamente terminó en la hoguera junto con un montón de gente homosexual porque, bueno, se les catalogaba de perversión y demás. Si bien, bueno, hay esta
¿cómo podría decirlo? Este contraste entre pequeños destellos de cuestiones, digamos, positivas. Sí, en general me parece que es una población que ha sido completamente oprimida y vulnerada. Sin embargo, bueno, ya en la actualidad hemos visto que el tema tanto trans como LGBT en general ha tenido como que mucho auge, ha estado, por decirlo, de moda, y en varios rubros, o sea, en aspectos académicos, por ejemplo, la doctora Jonas es un ejemplo importantísimo. En Ciudad de México está también la doctora Siobhan Guerrero, Ofelia Pastrana, que todas la conocemos. Está en cine, hay un montón de actrices y actores que están teniendo también pues una gran participación. Y bueno, ya en una cuestión más personal, como se mencionó en mi semblanza, fundé y dirijo la red de apoyo Trans Toluca, que es Estado de México. Desgraciadamente en el Estado de México no contamos ni con una ley de matrimonio igualitario y tampoco con una ley de identidad de género, lo cual es pues lamentable. Por ejemplo, en Oaxaca, de donde es Jackie, esto se aprobó muy recientemente en otros estados como Michoacán, por ejemplo, y es curioso el hecho de que, por ejemplo, el PRI de repente allá vota a favor, pero acá en el estado está entre que sí y que no, y eso nos habla de que, bueno, entre ellos mismos no están como que en la misma, con la misma visión o no se ponen de acuerdo de alguna manera, ¿no? ¿Somos o no somos? Pero al final de cuentas, entre que se deciden y no se deciden, hay toda una población de personas, reitero, en situación de vulnerabilidad, que no pueden pues tener acceso a una vida digna a falta de esta ley de tan gran importancia. Y bueno, eso sería todo de acuerdo a la primera pregunta, contexto histórico y actual. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces daríamos paso a la siguiente participación. Sería Alejandro Pisano. Él es profesional en el área de marketing y publicidad, a la par disidente sexual, activista y defensor de derechos humanos, principalmente de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersex y queer. Es participante en distintas organizaciones como el Frente de Defensa de Derechos de las Mujeres en Colima, el Frente de Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, entre otros movimientos sociales, y es miembro también del Comité Ciudadano Organizador de las actividades en torno al mes de lucha contra la homofobia, trans, interfobia, y también es organizador de la primera marcha del orgullo en Colima, integrante también del colectivo Inclusión, y desde 2015 promueve visibiliza, y defiende los derechos de la comunidad en el estado de Colima. Bienvenido, Alejandro, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Ay, qué nervios, ya soy el último de esta primera parte, pero bueno, sí a todo lo que dijeron mis compañeras y compañeros antes. Tenemos un trasfondo y una historia y un contexto histórico súper complejo, pero más que complejo creo que es violento. La historia nos ha trazado a través de la violencia y creo que precisamente por eso los movimientos LGBT han sido tan reaccionarios. Tenemos los movimientos efectivamente de la historia contemporánea con Stonewall, con Marsha P. Johnson, que dicho de paso, este año estuviera cumpliendo 65 años. Nació en 1945, creo. Y bueno, creo que ella es una de mis grandes ídolas por sus discursos tan reales, ¿no? Y tan aterrizados en esa realidad de aquel entonces. Ella, me acuerdo que lo dijo en una entrevista, que ella iba a dejar de marchar hasta que los derechos gays, entendiéndose como esta parte de toda la diversidad, fueran derechos para todos y para todas. Entonces, bueno, ella es ese referente. Y bueno, pues creo que como tal hemos transicionado a distintos procesos políticos y efectivamente también, como decía la doctora, de judicialización, ¿sí lo dije bien, Víctor? De nuestros derechos, y que este proceso pues también implica violencia, ¿no?
Entonces ahora afortunadamente nos encontramos en las interseccionalidades con los distintos movimientos, como el caso actual del movimiento feminista, la cuarta ola, que nos ha aleccionado un montón al movimiento LGBT. Actualmente, en el proceso histórico que creo que está viviendo México y también Colima, los derechos LGBT están saliendo a luz pública, pero están saliendo también porque están saliendo los derechos de otros grupos históricamente pues oprimidos, ¿no? Los grupos vulnerados, en este caso los derechos de las mujeres, que a través de los movimientos feministas pues han visibilizado esta problemática y esta desigualdad. Entonces, creo que eso ha sido el contexto histórico y actual también ahorita, donde nos hemos encontrado con como movimientos, y que bueno, yo sí quiero hablar desde esta parte del contexto actual en nuestro preciosísimo estado de Colima. Creo que no estamos nada orgullosos de los aconteceres que suceden en nuestro estado, no tan reciente, pero en el contexto actual. 2017 fue asesinada una compañera trans, fue su pareja la que la asesinó y bueno, cuando llegamos ahí a la Comisión de Derechos Humanos, no sé si ya estaban los compañeros que nos invitaron, nos dieron un discurso y ese discurso siempre lo voy a refutar, que nos dijeron que todos éramos iguales. Y la verdad es de que no es cierto. Si fuéramos iguales, no hubiéramos estado ahí por el asesinato de una de nuestras compañeras. Entonces, somos desiguales, tenemos una estructura y un sistema que nos violenta y que estamos en una lucha constante contra él, contra ese sistema que lo reconocemos patriarcal, capitalista, que nos invisibiliza, que nos oprime de distintas formas, pero que al final también nos hace que nos mimeticemos. Bien lo planteaba la compañera también anteriormente, capitalismo rosa pareciera y nos hace una narrativa de que ya estamos bien, cuando pues no. Cuando nos atraviesan esas desigualdades y esas intersecciones entre ser pobre y ser maricón, ya no es igual. Ya no hay igualdad y ya no hay un proceso de benevolencia hacia las personas LGBT. Y así podría poner el ejemplo de todas. Aquí afortunadamente, bueno, reconozco la labor y pues el trabajo que hacen desde la academia y desde el activismo las compañeras trans como Jonás y también como la compañera de Oaxaca, bueno, son las que puedo mencionar ahorita, pero efectivamente también enunciando los ejemplos que ponían de estas chicas trans que son estilistas, que son trabajadoras sexuales, que no pueden tener una vida con privilegios porque la vida misma y los procesos contextuales de su realidad no les da para eso. Entonces, creo que sí es importante hablarlo, que no estamos en una situación idónea y que precisamente este contexto nos da para seguir hablando de derechos humanos, pero desromantizándolos, quitándoles esta acepción de que son derechos humanos y son para todos y todos somos iguales, sino reconocernos desiguales y en una lucha permanente. Ok, muchas gracias por tu participación, Alejandro. Con esto terminaríamos nuestra primera ronda de preguntas. Tenemos 2 preguntas para los panelistas y las panelistas. La primera pregunta va directamente dirigida a la doctora Erika, por si gustaría responder. Dice, primero que nada, le mandan saludos, es de Aldo Iván Alcántara. Dice, me gustaría preguntar, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor reto de las sociedades para lograr la inclusión de personas de la diversidad sexual y de género en espacios de participación política, llámese candidaturas o cargos de elección popular? ¿Tendría más o menos 2 minutos, doctora Erika, para responder?
Sí. Bueno, voy a ahondar un poco más en la segunda intervención sobre, creo que se relaciona mucho con la siguiente participación, la temática de la siguiente participación, pero ¿cuáles han sido esos espacios que se han abierto? Pues se han abierto se ha generado un protocolo para asegurar el voto de las personas trans, pero es un protocolo que yo llamo, y he escrito al respecto, y yo llamo que es el vestido encantado. Es un vestido encantado porque a las 12 de la noche del día de los comicios, cuando ya es el siguiente día, o sea que esto fue en 2018, ese vestido es de cristal y se desmorona y se rompe porque las personas trans otra vez se colocan en el espacio público violentadas, como invisibilizadas, asesinadas, ¿no? Y con un Estado que no las mira y que es indolente, y es indolente a través de su invisibilización. ¿Qué pasa? Tenemos que esta manera de tener estos espacios de aseguramiento político lo han tenido mucho los hombres gays, es que los ha tenido más, pero por este miedo que compartían particularmente los compañeros, y es un caso, una experiencia que ocurre mucho en América Latina, que difícilmente un hombre gay que está dentro del Congreso y que es candidato se enuncia como hombre gay. Si lo llega a hacer una vez que gana, por todo el esquema hostil de violencia que le rodea, que le está atravesando, ¿no? Es el cuerpo. Y bueno, otra historia, hay que entender siempre la diversidad sexual y de género no como un movimiento LGBT, y posteriormente ahondaré en eso. ¿Qué pasa con las mujeres lesbianas? El viernes participo en un foro sobre violencia política para mujeres diversas y no se documenta porque la nueva ajustes que se hacen a la violencia política en contra de las mujeres, estos nuevos narrativas que van a reconocer y van a sancionar las violencias políticas contra las mujeres, reconocen solamente a las mujeres en condiciones de privilegio, a las mujeres cisgénero, a las mujeres heterosexuales, a las mujeres que son funcionales corporalmente, que tienen estudios, que son mujeres adultas, y dejan afuera. Por ejemplo, cuesta mucho documentar las violencias políticas de mujeres que acceden a un cargo de representación popular como mujeres lesbianas, ¿no? Sería aquí, dejaría. Muchas gracias, doctora. No sé si algún otra panelista quisiera responder a esta pregunta. Están libres también de participar. ¿Alguien? ¿No? Para pasar entonces con la siguiente pregunta. Permítame tantito. La siguiente pregunta la manda Carlos Pérez y dice, el movimiento LGBT debería apostar actualmente por su institucionalización, así como lo hicieron otros, el feminista, el campesino indígena, o nos conviene como colectivo permanecer independientes al Estado y seguirles criticando desde la periferia social, cultural y económica. No sé quién quisiera contestar la pregunta. Estaba abierta. Alejandro, no sé si me lo pueden dar palabra, Alejandro. Gracias. Pues yo creo que se debe abrir el paso hacia la institucionalización. Sin embargo, también, como la historia nos lo ha contado, deben de permanecer los grupos autónomos e independientes. ¿Por qué? Porque precisamente que es parte de lo que es la siguiente pues pregunta o del siguiente cuestionamiento, habla de esta cuestión de la organización de la sociedad civil, que también hace aportes bastante valiosos a lo que se institucionaliza o se formaliza. Incluso creo yo que desde esta misma sociedad civil, aún sin institucionalizarse, se ha logrado pues bastante. Entonces, creo que el proceso de institucionalización sí se requiere, porque, digo, y también es reconocer lo que es desafortunado, porque en esta estructura
patriarcal y vertical que nos reconoce el Estado, si no estamos integrados en él, no nos reconoce. Y seguimos precisamente siendo reiterativos en lo que planteaba la doctora hace un momento, en la radicalización siempre. Es decir, que los reconocimientos de los derechos y los reconocimientos de las existencias de nuestras corporalidades, identidades y orientaciones van a permanecer en el mito del ser un grupo minoritario y vulnerable. Ok, muchas gracias, Alejandro. También quería participar Saúl respondiendo la pregunta. Si me le pueden abrir el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, muy amables. Pues sí, digo, al final creo que lo dejaron muy claro. Para mí no hay como una respuesta como un sí o no. Creo que es una discusión bastante compleja en el sentido de... también la doctora Jonás quiere participar. Es una discusión bastante compleja. Creo que, y desde mi perspectiva de una persona joven que hace política, que pertenece a las disidencias, esta parte de la institucionalización de los movimientos creo que es bastante compleja porque todavía hay una serie de violencias estructurales que creo dificultarían un poco bastante el proceso de institucionalización, pero bueno, es natural también de estos procesos. Particularmente yo sigo manteniendo la postura de que primero tenemos que apropiarnos del espacio público más allá de lo que el capitalismo rosa, como bien planteaban, nos hace creer con esta metáfora del vestido de cristal tan buena que mencionaban por ahí también la doctora Erika. Al final del día existen todas estos espejitos de cristal que gente de mi generación, ¿no? Estas nuevas generaciones que van creciendo ya con derechos ganados, que van viendo las luchas, pero muchas veces son luchas muy antiguas, muy complejas, que ya llevan muchos años y pues no hemos participado tan de manera directa. Creo que pudiera ser un poco más complejo. Digo, no sé de pronto si al final ha quedado claro mi punto, pero en resumidas cuentas, antes, esta es una discusión que creo que tendría que tener una perspectiva intergeneracional con una cuestión de enfoque hacia las violencias estructurales que pudieran impedir la participación efectiva de las personas de las disidencias, porque de nuevo es una cuestión en donde nos matan, ¿no? Entonces, algo que garantice primero como el que no te van a matar al participar dentro de esos procesos, creo que está muy bien, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, Saúl. También la doctora Jonás quería participar. No sé si me le pueden dar la palabra. Gracias. Bien, pues yo voy por un sí, definitivo. Tal vez tenga que ver con mi edad. Tengo 46 años, cumplo 47 en agosto y cumplo 25 años de antigüedad en la institución de trabajo. Pero tiene que ver más con mi función como educadora, profesora de una universidad, de un bachillerato, etcétera, en donde yo creo que se debe incorporar el tema a la agenda y se debe incorporar el tema a la cultura escolar. Y entonces la respuesta es sí, tal vez hay una confusión conceptual o teórica, no voy a entrar a eso, pero entre institucionalidad e institucionalizarlo y la parte legal, que es lo que vamos a tocar enseguida. Y yo creo que en la experiencia propia es difícil o imposible que yo pueda separar, porque mi trabajo de activismo ha sido desde mi trabajo como docente y mi trabajo como investigadora. Entonces, yo publico mis libros en el marco de la Universidad de Colima y de otras instancias que tienen que ver con instituciones como el caso de CEDESCOL, de Gobierno del Estado de Colima, etcétera. Entiendo que tiene que haber diferentes perspectivas, entiendo que hay diferentes canales de activismo
y todos deben ser respetados. Lo que yo creo, y eso hay que tener mucho cuidado, es en no pensar que los que hacen la marcha son activistas de un tipo y los que no hacen marcha son activistas de otro tipo. Pero sí es importante que vayamos capitalizando lo que se va logrando en términos jurídicos y por lo tanto en términos de lo que es institucional, lo que pasa por las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, no hay ahorita más preguntas. Seguiríamos con la siguiente ronda de preguntas, ¿está bien? La pregunta detonante sería, ¿cuáles son los principales desafíos, rutas y perspectivas para trabajar en prevenir, erradicar la discriminación y la violencia hacia esta población de la que estamos hablando? Temas de legislación, políticas públicas, presupuestos, instituciones y organismos defensores de derechos humanos, así como la sociedad civil. En esta primera intervención me gustaría darle palabra a la panelista Jacqueline Barrita. Si nos puede acompañar con su intervención. Ya no quería yo activar mi micrófono. Bueno. Ok. Dice la pregunta de la discriminación ahora, ¿no? Fíjate que hace rato comentó la compañera de México, de Toluca, que efectivamente el año pasado aquí en Oaxaca dieron el sí al matrimonio igualitario y la identidad de género. Fue un gran paso. Fíjate que fue un gran paso para los compañeros. Yo estuve ahí en la votación porque fuimos invitadas al Congreso por la diputada que fue la que alzó la voz por la ley. Entonces fuimos. Fíjate que yo en lo personal yo no me pienso casar. En lo personal yo no me pienso casar ni cambiar mi nombre de nacimiento. Pero ahí se ve la unidad y el apoyo. O sea, yo digo, ¿no? Yo represento a un grupo de diversidad, entonces voy, porque tengo que estar con ellos. O sea, porque, como bien lo dijo la doctora Erika se llama, la de Derechos Humanos. Entonces, si no hay unidad, o sea, la diversidad somos muchos, lésbico, gay, ahora ya las 3T, transgénero, transexual, travesti, etcétera, ¿no? Entonces, y entre nosotros mismos no podemos estar en la misma línea, no, pero hay que unirnos, bueno, si la compañera alzó la mano y yo veo que pues nadie lo está apoyando, tengo que alzar la mano también. Entonces eso fue lo que se vio, fíjate, en el Congreso ese día, que pues a lo mejor, como también mencionaba la otra compañera de los partidos políticos, a lo mejor yo soy PRI o yo soy Morena, ¿no? Pero la otra compañera es PAN, es así. Y fue ahí donde se vio el trabajo de todas nosotras, de todos los activistas, porque cada una hizo su labor con los diferentes diputados y ahí se vio la unidad. Y ¿sabes qué, manito? Apóyalo, porque no nada más estás viendo el partido, sino que ahí estamos viendo lo que es en beneficio de la comunidad sexual, de diversidad. Entonces, eso nos dimos a la tarea nosotros. Y ¿sabes qué? Ya hablaste con este fulano, ya hablaste con tu amigo, ya hablaste con este. Y ahí vimos. Lo votaron del PRI, que yo pienso que ahí, fíjate que es más lo que piense la educación, la cultura que tiene el diputado en turno. Si es un diputado tradicionalista que es de esos de la antigüita, va a votar en contra, porque son los que no quieren que se avance en la diversidad. Entonces, eso yo pienso que unidad y respeto siempre van de mi mano. El respeto, ¿sabes por qué? Porque si nosotras salimos con respeto de la familia somos 100% aceptadas.
Fíjate que yo siempre he apostado por la familia. Y si desde ahí el apoyo está, las puertas se te van a abrir, pero como si fuera un abanico, y el abanico de colores. Y vamos a ser aceptadas en cualquier lugar, vamos a ser respetadas. Y eso es lo que la diversidad creo que debemos de avanzar en el respeto y la unidad para derrotar a la discriminación. Porque la discriminación sí está, sí, pero yo pienso que hay que tratar de llevarla, porque no vamos a desaparecerla. No vamos a desaparecerla. Eso no. Y la discriminación siempre va a estar porque hay discriminación heterosexual, hay discriminación en diversidad sexual, hay discriminación en todas partes, en discapacidad, en todo. Entonces, hay que saber llevarla, hay que saber estar unidas, el Congreso está bien, el Congreso, pero hay que también ir a tocar puertas, a unirnos. La unidad hace la fuerza, yo digo. Claro. ¿Tengo más tiempo? No, ya se le acabó el tiempo. Sí. Ok. Pero muchísimas gracias, Jacqueline, por tu participación. Ahora le daríamos la palabra a la siguiente panelista. En este caso sería a Ana Valeria Garduño Mejía. Si me le pueden abrir el micrófono, por favor. Listo. Híjole, es una pregunta bien complicada porque son muchísimos rubros los que se tienen que tocar. Pero bueno, primeramente desde la parte de la legislación es indispensable que comiencen a haber leyes en pro de lo LGBT que validen, que otorguen derechos, pero a nivel nacional, porque de nada sirve que existan leyes, a lo mejor en Ciudad de México, a lo mejor en alguno que otro estado, pero al final de cuentas en la mayoría de los demás estados pues no las hay. Entonces, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y otro problema del que pocas personas hablan, que son los ECOSIX, que son los esfuerzos para corregir orientación sexual e identidad de género, también eso se tiene que tipificar como un delito. Por ejemplo, acá en Toluca, en la red de apoyo, hay un caso de una chica que pues a base de chantaje moral su familia la lleva a un retiro espiritual y oh sorpresa, era una terapia de conversión y hasta un exorcismo le practicaron. Entonces, esto en 2020 no puede seguir ocurriendo, es algo que es gravísimo. También hace poco en una plática con la delegada de Quebec en México nos contaba pues precisamente de todos los avances en materia LGBT que ha habido en Quebec. Y si yo lo comparo con Ciudad de México, que es la ciudad que tiene más avances en la República, pues hay un atraso importante de varios años. Y si yo comparo ahora Ciudad de México con Estado de México, con cualquier otro de provincia que no tenga estas leyes, es abismal. Por ejemplo, en mi caso, que mi ciudad está a una hora y media de Ciudad de México, es hasta risible ver que la distancia es tan corta territorialmente, pero que en materia de derechos es tan enorme. Y es verdaderamente lamentable. Ahora, en cuestión de instituciones, vuelvo a lo mismo de hacer hincapié en Ciudad de México, porque, por ejemplo, ellos tienen lo que es el COPRED, el CONAPRED, etcétera, que es Comisión Nacional para Prevención de la Discriminación, y no existe en otros estados. Me pregunto que será porque en otros estados no hay discriminación. Es todo lo contrario, entre más descentralizado esté, más discriminación y más problemas y más violencia hay. Hace poco salió, por ejemplo, la noticia de una chica trans que algún problema de salud tuvo. Llaman a una ambulancia y no la atienden porque la chica tiene VIH. Y obviamente, bueno, por el estigma, por pues la ignorancia, ¿no? De las personas que tenían que cumplir su labor y que por negligencia la dejaron morir. Esto no puede seguir sucediendo. Tantos asesinatos, tantas injusticias, vulneración de derechos por parte de servidores públicos. Entonces tiene que haber una reestructuración desde el gobierno para empezar, tiene que haber capacitación desde dentro hacia afuera, tiene que haber, por ejemplo, en las defensorías municipales,
que es el primer punto a donde puede llegar alguien que ha sufrido alguna vulneración, alguna discriminación. Debe haber capacitación y debe haber una réplica de modelos como el de CONAPRED. Porque si no, no vamos a avanzar, y si no, lejos de mejorar, los problemas pues se van a seguir agravando, desgraciadamente. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Abríamos ahora el micrófono a la doctora Erika López Sánchez, sea la siguiente participante. Sí, gracias. Nada más, rapidísimo, quiero decir que me sumo mucho a esta intervención que hace Valeria sobre la importancia de que los derechos deben ser nacionales y no locales, porque a veces creemos que vamos avanzando, pero avanzamos de una manera desigual. La pregunta es muy compleja. Trataría de delinear algunos caminos que hay que repensar. El primero, que las democracias, y la nuestra particularmente, debe trascender la idea de la igualdad en ese anclaje homogéneo que tiene, de pensar en un solo tipo de cuerpo y un cuerpo que obedece a ser cisgénero, heterosexual, clase media, blanco, con acento andrógino. Que el discurso político reconozca la diversidad y que solo desde dicho reconocimiento se tenga la conciencia de que se podrá erradicar las desigualdades. Erradicar la desigualdad no es creando una homogeneidad, es reconociendo que existimos corporalidades diversas. Esto nos da pie a cambiar las narrativas del marco jurídico, la manera como se sanciona, como se revisan, y nos contaban los transfeminicidios, todos los crímenes de odio en contra de las personas de la diversidad sexual y de género, tienen estos tipos de asesinato dejan marcas corporales, y los odios son diferentes para cada una de las identidades. Y debería de existir una fiscalía especializada para estos crímenes, que no la hay, que no le interesa, que hay un Estado que es indolente, que invisibiliza todo el tiempo estas corporalidades. Otro, en esta formación, desde esta idea de repensar la idea de cómo las democracias concibe a las corporalidades y a la ciudadanía desde esta violencia hegemónica, están las narrativas médicas. Creo que junto con la jurídica, las narrativas médicas son altamente violentas para nuestras corporalidades, ¿no? Es cómo se medicaliza, cómo se trata, cómo se deja morir. Aquí entra mucho de los términos de la biopolítica. ¿A quién se deja vivir? Dejar vivir a la heterosexualidad, a los cisgénero. ¿A quién se deja morir? A eso, y voy a hacer como un sentido de reivindicación de que hace Susie Shock a lo monstruoso, ¿no? Quienes no encajamos en el plano cartesiano de lo masculino, de estas condiciones que he planteado ya varias veces, es estar fuera de las condiciones del dejar vivir, y entonces es pasar al dejar morir. Y se vivió mucho durante los años 90 para enfrentar la pandemia del VIH-Sida. Solo así se podrán generar políticas públicas desde la transversalidad de la diversidad. Tenemos que tener políticas de la transversalidad de la diversidad y de la interseccionalidad, porque no es lo mismo ser una mujer trans académica a ser una mujer trans obrera, a ser una mujer lesbiana académica, a ser una mujer lesbiana indígena, ¿no? Y con alguna funcionalidad corporal diferente. Estas políticas diseñadas desde el reconocimiento real de la diversidad podrán incidir en la transformación de las representaciones sociales basadas en la violencia y la discriminación hacia lo no heterosexual y lo no cisnormado. Contribuirán a romper la idea falsa del sexo verdadero. Hay que romper esa idea de que solamente se puede ser hombre o se puede ser mujer. Las instituciones deben cambiar sus discursos de reconocimiento hacia estas identidades de grupos vulnerables, porque no se nace vulnerable. Son las condiciones estructurales quienes colocan a estas corporalidades en situaciones de vulnerabilización. Las instituciones deben aprender más sobre el tema y dejar de ver a la población LGBTIQ y más desde una visión LGBTera,
Cada identidad posee sus propias demandas. Las circunstancias violentas basadas en un orden patriarcal, binario, misógino y cisgénero no lo viven igual cada una de estas identidades. Lesbianas, hombres gays, mujeres gays, hombres trans, personas no binarias, mushes, y todas las identidades que no se ajustan a estas corporalidades normadas y disciplinadas que ha creado la modernidad. Hay que construir narrativas políticas de inclusión y de vida digna, escuchando y involucrando directamente estas corporalidades. ¿Cómo se logra todo esto que estamos hablando y que ya mis compañeras y mis compañeros han hablado al respecto de esto, quienes me antecedieron? Pues es únicamente si a estas corporalidades se les invita a hablar. Las iniciativas de ley a su favor, la visibilización de sus violencias, el diseño de la política pública no puede estar marcado y liderado solo desde lo heterosexual y lo cisgénero. Hay que construir espacios desde la esfera del poder para la construcción de la agenda LGBTIQ+, desde cada una de las identidades, e insisto, y no desde una perspectiva LGBTera. Todas las, y esto al consejero Aldo ahondo aquí, hay toda una herramienta ya muy fuerte que les exige a las democracias hacer actos fundacionales de inclusión. Y entonces está el reconocimiento a la violencia política a razón de género. Pero lo que vemos es que hay condiciones privilegiadas de clase, de raza y de género para reconocer la violencia a razón de género. Entonces, hay que repensar, pero siempre este repensar desde las instituciones debe dejar voz, ya sea porque estas corporalidades están dentro de la institucionalidad o porque no lo están, y yo creo que se necesitan adentro y afuera. Afuera como una guía de decir, ese poder político ya te cooptó, y entonces te estoy señalando que así no se hacen las cosas. Y hay que estar afuera y hay que estar adentro. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Ahora seguiríamos con la participación de la doctora Jonás Larios Denise. Bien, muchas gracias. Abro esta segunda participación diciendo que obtuve nuevo registro de nacimiento el 10 de febrero de 2020 en las oficinas de registro civil del Ayuntamiento de Colima. Lo anterior con base en el acuerdo administrativo que autorizó el reconocimiento de identidad de género en apego a lo señalado en el artículo 135 del Código Civil para el Estado de Colima, una vez desahogado el proceso administrativo de reconocimiento de identidad de género ante la Dirección de Registro Civil del Estado. Los requisitos a cumplir fueron original y copia de comprobante de domicilio, copia certificada del libro de acta de nacimiento que se solicitó en el lugar de registro, en mi caso, Pihuamo, Jalisco, y hubo que ir al Registro Civil de Guadalajara. Original y copia del acuerdo administrativo, original y copia del INE, 2 testigos y 2 pagos, uno por 800 pesos y otro por 1,309 pesos. Son 3 los documentos que me orientaron desde la legalidad en mis búsquedas de respeto a mi nueva identidad de género. Estas son Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del país en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, y Protocolo Nacional para la Atención de la Salud a Personas Transexuales y Transgénero. Mi nombre anterior era Jonás Larios Denise. Mi nombre ahora es Jonás Larios Denise, el mismo nombre. Tengo muchos argumentos para ello, pero se los contaré en otra ocasión. Lo cierto es que la legalidad ha sido determinante en mi experiencia de transición a mujer transgénero. Así pues, concluyo que la lucha es por legislar para que se cumplan los derechos humanos todos, para todas las personas. Son 6, en mi opinión, los pilares fundamentales para que la transición sea firme, exitosa, sana, poderosa. 1, la legalidad. 2, el amor de la familia. 3, la hormonización. 4, la conciencia de la imposibilidad de ser mujer completa en el corto y o mediano plazo. 5, la empatía de la sociedad. Y 6, el activismo creciente de todos y todas. En mi opinión, nuevamente digo, el segundo pilar, el amor de la familia, es el de mayor importancia. En mi caso, su comprensión nunca ha llegado plenamente a la primera llamada, porque han tenido que vivir sus propios procesos de aceptación, amarme en mi nueva identidad. Solo debo aclarar que me seguían amando, pero hay un punto de quiebre que quienes transitamos debemos entender. A continuación, les voy a referir mi experiencia en el activismo académico. La puerta de entrada fue la formación doctoral y las llaves, no mágicas, fueron proyectos de investigación con financiamiento.
Con este dinero pagué boletos de avión, hospedaje y alimentación en distintas ciudades. También pude publicar algunos de mis libros, otros más con mi dinero el dinero de mi bolsillo. La metodología ha sido la institucionalidad y los caminos totalmente escolares y académicos, a través de estancias de investigación en 1. El Centro de Estudios de Género de la UNAM en la Ciudad de México. 2. La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED en la Colonia Anzures de la Ciudad de México. 3. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de la UNAM en la Ciudad de México. 4. El LGBT Center de Los Ángeles, California. 5. El Kaplan International Center de San Francisco, California. 6. La Universidad de la Sorbona París 5 en la Ciudad de París. Y 7. En muchas, pero muchas horas de cubículo. Lo anterior pareciera cómodo o divertido, y tal vez lo sea, pero no lo fue para mí, porque no me gusta viajar. Sin embargo, me sobrepuse mis temores, dejé mi casa para ir a leer, a hacer entrevistas, a atender seminarios formativos, a hacer pesquisas y a escribir. A todo este conjunto de acciones es a lo que llamo activismo académico. Voy a hacer un alto en mi discurso para reconocer el trabajo de todas las personas que hacen activismo en favor de la diferencia. Nuestros derechos y nuestra dignidad es pisoteada de manera miserable. El activismo siempre ha sido peligroso, pero hoy lo es más, porque los detractores han adoptado discursos de simulación y falso activismo, cooptan, amenazan y adhieren a los líderes a sus comunidades de LGBT-fobia. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Casi para terminar, me interesa resaltar 6 espacios de atención, cuidado, proyección y transformación de mi ser transgénero. 1. Metabólica, el país de las maravillas. No se llama así, pero yo así le llamo. Por Avenida de la Paz de la ciudad de Colima. Lugar donde mi hermosa endocrinóloga Liliana García Cárdenas me atiende de manera profesional y amorosa. Lobelia, grupo de apoyo. 2. Lobelia, grupo de apoyo para familias en la diversidad amorosa y sexual. Asociación civil que busca contener a las familias con integrantes LGBT y facilitar el respeto y la comprensión. 3. Facebook, mi tribuna, mi pasarela y mi diario personal. 4. Sistema Nacional de Investigadores. Mi pertenencia durante 3 años fue de reconocimiento al trabajo de investigación realizado sobre el tema de diversidad sexual. 5. Mi familia, Larios Denis Company, le digo yo. La casa de mi mamá, el refugio indiscutible, comedor insuperable, respaldo pleno. 6. Nuestro hogar, donde sueño ser niña y mujer y asisto cada día a clases particulares de canto, piano, poesía, entrenamiento físico, automaquillaje, diseño de bisutería, cocina y bordado. Yo voy a la inversa, como lo planteaban antes, de lo académico a lo cotidiano. Lugar de besitos y apapachos de José cada vez que me deprimo y lloro. Esto es solo cada día, todos los días. Por último, aclaro que no me pondré busto. Este es de mentiras. Ni pompas, ni pierna, ni me haré la vaginoplastía. Lo siento, pero no quiero, no puedo, no es mi meta, ni mi sueño. No obstante, gracias a la hormonización, hoy puedo decir con un poco de pena y un mucho de orgullo que tengo mis carnes distribuidas de diferente manera y también tengo piel de naranja, es decir, tengo celulitis en mis piernas y en mis nalgas. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora. Y seguiríamos con la participación de Alejandro Pizano, por favor. Bien, gracias. Pues de verdad que me encanta la participación de las doctoras, de Erika. Me encanta, ya, corazón. Bueno, yo creo que principales, la pregunta sí efectivamente es amplia, los desafíos, las rutas y las perspectivas, desde el tema de la cuestión de las políticas públicas y la legislación, es una, la exigencia por igual, y también generar frentes y tener las capacidades de hacer, aunque detesto la palabra, siendo honesto, pero pues se tiene que hacer, que es el cabildeo. Desafortunadamente, las estructuras que como existen como tal, no se pueden como armonizar, o no sé por qué no funciona tal cual como la propuesta que hacía la doctora Erika, que desde lo federal y baje, ¿no? O sea como un tema, pues se establece en lo federal y pues ya se tiene que acatar en lo local, sino que se establece en lo federal y luego lo tienen que como consensar en lo local, y si pasa bueno, y si no, pues se regresa, y es una desgracia que tenga que ser de esa manera,
porque sucede lo que planteaba la compañera de este término que también un abogado que me encanta, que se llama Manuel Vega, de aquí de Colima, decía que parecía que existe una discriminación geográfica en nuestro país. Pertenecer a un estado y no a otro, o a una provincia y no a la capital, pareciera que da privilegios, y eso pues no está bien. Entonces, creo que sí tenemos que subir esta discusión a un nivel político. Tenemos que politizar nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras orientaciones, y creo que parte de esa forma es reconocernos en esas posibilidades en todos los ámbitos. Bien lo decía la doctora Jonás, el activismo académico es válido, y también es válido el activismo de la calle, el activismo que se hace en cualquier zona y en cualquier espacio. Creo que eso es lo que va sumando, pero sobre todo el no replicar estos discursos pues muy convencionales de la heteronorma, ¿no? Del yo sí soy esto, pero esto no. O yo sí me identifico o no me identifico. Yo creo que eso, la lucha para mí, y desde que empecé con esta cuestión de la defensa o de la defensa de los derechos humanos, o de la lucha contra la discriminación, es eso, que la lucha no está contra las etiquetas, la lucha está contra los discursos que se perpetúan y que permanecen en el ámbito público, y obviamente se replican en el ámbito privado. Entonces, creo que sería como lo más trascendental en la parte de cuestión de legislación y política, y la participación de la sociedad civil creo que es fundamental. La sociedad civil es el contrapeso que no nos quieren dejar creer desde las estructuras de poder que realmente tienen un impacto. Ahí lo estamos viendo en la actualidad, manifestaciones en Estados Unidos por el caso del señor que asesinaron, George Floyd, creo que era, sí, ¿verdad? Y también el caso de Giovanni en el estado de Jalisco, y así podría enunciar un montonal de casos que hacen que lo social o los movimientos sociales tengan un peso. Claro que, por supuesto, cuando cuestionan las estructuras, siempre va a haber violencia, pero que eso no sea lo que nos detenga. Tener miedo, de verdad, nunca ha sido una opción. Es complicado y es difícil, pero es diario. Y tenemos que seguir pues luchando por esta lucha que es contra la desigualdad, y pues eso. Muchas gracias, Alejandro. Y nuestra participación final sería la de Saúl. Saúl, si pudieras compartirnos cuál es tu opinión. Pues en mi caso, digo, es poético todo lo que han estado diciendo ustedes, pero yo voy a ser un poquito más puntual en el sentido de seguir con el contraste de la realidad. Creo que hay varios puntos importantes que se han tocado en el sentido de por ejemplo, de las terapias de reconversión, de los ECOTIC. Creo que no hemos hablado y digo, habría que mencionar en esta parte de las violencias médicas que hablaba la doctora, de las violaciones a los derechos humanos de las personas intersex, que son sumamente, creo que dentro de estas identidades que tienen sus propios reclamos, pues esta es una de donde podemos ver de manera muy tangible violaciones al derecho a la integridad, al derecho a la vida, que se trastocan de manera muy puntual. Pero más que hacer estos énfasis, me gustaría concentrarme en algo que yo le llamo el discurso contra la acción, porque tenemos un discurso construido en estos discursos políticos muy bonitos, pero a veces falta como la parte puntual de la acción. Entonces, por ejemplo, un discurso bastante común es en el que hay que proteger a todas las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica, y de pronto realmente no vemos la acción. Entonces, ahí lo que habría que hacer como muy puntualmente es incluir la orientación sexual y la identidad de género como características protegidas en las leyes sobre delitos motivados por prejuicios. En muchos estados todavía no existen los delitos de odio tal cual tipificados, y sin embargo existen los discursos.
El discurso, también otro frecuente, es este de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes con contra las personas LGBT, pero realmente vemos que todavía no se prohíben y ni se sancionan estas conductas y tampoco se ofrece aún, en muchos de los casos, reparación a las víctimas. Habría que investigar estos casos cometidos por el Estado y hacer comparecer a los responsables, ¿no? Estas capacitaciones también en el sector público de manera generalizada son clave pues para prevenir estos tratos. Y digo, por ahí decían, había que tocar algunas puertas. Yo digo que lo que muchas veces hace falta es quemar algunas puertas y quemar y algún edificio y romper algunos vidrios, porque cuando la vida de una persona se ve comprometida por acciones del Estado, es justamente cuando violentamos el contrato social. Y si el contrato social no respeta a las personas, sobre todo particularmente a las minorías, entonces no hay ningún contrato social que vaya a la redundancia, ¿no? Nos proteja, nos ampare, y por el que tampoco deberíamos de estar sentaditos en nuestras casas pues esperando qué va a suceder, ¿no? Entonces, otro discurso muy común también es este de que todas las personas son iguales ante la ley, y este me encanta porque a pesar de que existe, hay leyes que tipifican penalmente la homosexualidad en muchos lugares del mundo, todavía existen leyes que todavía no incluyen o que todavía no prohíben la conducta, digamos, sexual privada, consentida entre los adultos del mismo sexo. Criminalizan y se meten hasta con quién estás en la cama, ¿no? Y por último, habría que asegurar que no se arreste ni se detenga a las personas por su orientación. Sobre todo estas famositas leyes en muchas de las ciudades y de los estados o de los bandos de buen gobierno que amparan las normas de buena urbanidad, civilidad, moral y buenas costumbres, tiene tantos nombres en todo el país, y por las cuales arrestan y detienen y discriminan y asesinan a muchas personas todavía en el espacio público o en el privado dentro de tu coche, ¿no? Otro discurso muy puntual es el de no a la discriminación, pero habría que prohibir la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. Habría que garantizar el acceso a servicios básicos en el contexto laboral y de atención a la salud particularmente. Hay que ofrecer educación y capacitación para prevenir el estigma y la discriminación a las personas LGBT más, intersexuales. Vaya, lo que decía la doctora Jonás, hay que meterlo, pero hasta en el currere, ¿no? En el currículum, así, a sopas. Pero la pregunta es cómo vamos construyéndolo. Y con este cierro. Otro discurso. El amor siempre gana. Todas las personas son libres. Pues muy bonito discurso, pero habría que salvaguardar la libertad de expresión, asociación y de reunión de las personas LGBTI+. Sobre todo, habría que pensar que toda limitación de estos derechos tiene que ser compatible con el derecho internacional y tiene que ser no discriminatorio. Habría que proteger también ante actos cometidos por partes del sector privado, porque ¿cuántos de ustedes, y nosotros más bien, no escuchamos de acciones, de discursos, de medidas que se toman bajo la buena moralidad de la empresa o del sector privado, protegiendo una imagen que quién sabe que protegen, que lo único que lo hace, que logra este tipo de discursos que protege, pues es el de cooptar las identidades, ¿no? Y lo decían por allá, no te contratan, no te dejan expresar, prohíben tal evento, ¿no? Y es una negación absoluta del reconocimiento a que en la humanidad pues, existen otras corporalidades, otras formas de ser, como decía la doctora Élica, de manera muy puntual. Yo con eso cierro y pues bueno, yo nada más, última frase, impuestos iguales, derechos iguales. Perfecto. Muchísimas gracias, Saúl. Con esto cerraríamos las participaciones de los speakers y las speakers. Yo, al final, quiero hacer como una conclusión muy breve de todo lo que hemos visto hasta ahorita y de lo que hemos platicado. Creo que se me hace súper interesante tener todo este tipo de opiniones de la academia, del activismo, de organizaciones civiles,
y también de las experiencias personales. Creo que las experiencias personales, al final de cuentas, también son un gran motor del activismo y del trabajo que hacemos, ¿no? Al final de cuentas siempre hay algo subjetivo ahí detrás. Me gustaría hacer así unos puntos que me parecieron muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, lo que decía Jacqueline de las violencias que encuentran fuera de la comunidad, ¿no? De un círculo en donde ya han encontrado cierto tipo de derechos, lo que decía la doctora Jonás de la agenda universitaria, que es muy importante también tocar, ¿no? Desde la institucionalización. La doctora Erika nos dio un montonal de información así súper, súper valiosísima y quisiera también rescatar algunos puntitos históricos, ¿no? De cómo se ha transformado este movimiento, de la clandestinidad que había y de cómo el poner el cuerpo en el espacio público es un acto político relevante, importante, ¿no? Inclusive ahorita. Y lo estamos viendo ahorita con lo que acaba de decir ahorita Alejandro, con estos nuevos movimientos, con los racismos y poner todos estos temas también allá afuera, ¿no? Y que mucho tiempo nos los han impuesto como temas privados. Por ejemplo, el tema de la dignidad, del derecho a tener una digna vida. Estábamos todavía hablando de temas de derecho a la vida en estos términos, ¿sí? Mencionaba también la necesidad por supuesto, del aspecto legal, también muchos de ustedes y muchas de ustedes lo mencionaron. O sea, es importantísimo incursionar en el lenguaje estructural en el que estamos inmersos, para a la vez hacer una crítica a este lenguaje, ¿no? Aquí es donde se me hace también importante hacer uso de las diferentes tipos de herramientas. Un poco lo que hablábamos con la pregunta que hizo Carlos, creo que cuál es, ¿no?, lo más ideal, la institucionalización o la crítica, ¿no?, el estar afuera. Y bien lo decía la doctora Erika también, ¿no? Es tener un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Es estar consciente de estas dos situaciones para poder precisamente tenemos esto que siempre decía, es que siempre va a haber alguna exclusión, porque es imposible incluir a todos los aspectos corporales, identitarios dentro de un acrónimo que ya lo decían bien, ¿no?, de lo LGBT. Entonces es imposible, pero vaya, hacer esta crítica va a ser repensar las estructuras en las que estamos viviendo, que como ya lo dijeron, patriarcales, transfóbicas, totalmente exclusionistas, a repensar el cuerpo, a repensar la existencia humana en sí misma, que a la verdad les da flojera muchas veces, ¿no? Porque ya está ahí, ¿no? Ya están las leyes, ya está. Es más fácil meter a un grupo dentro de lo que ya está que modificarlo. Y eso es, creo que, nuestro trabajo. También resaltar, obviamente, el trabajo desde nuestras diferentes esferas, ¿no? Desde el activismo, desde la academia. Es como... Me encantó lo que dijo Saúl, ¿no? A veces no hay que tocar puertas, hay que tirarlas, porque así lo hemos visto con diferentes movimientos sociales, ¿no? Como bien decía también Alejandro, las herramientas que ha aportado el feminismo, esta nueva cuarta ola y todos los cambios sociales que sí se están generando y que a su vez son una crítica a lo que ya estaba establecido como que ya éramos iguales, que ya teníamos los mismos derechos, ¿no? Entonces, yo sé que este tema da para muchísimas más reflexiones. Me quedo con mucho de lo que dijeron todas y todos los participantes, ¿no? Y también hacerles pues una invitación a seguir colaborando. Si ya nos conocemos, pues también seguir colaborando entre todos nosotros. Y si hay algún tipo de pregunta también que tengan los participantes que sea específica para algún panelista, que por cuestiones de tiempo no lo voy a poder mencionar aquí, nos pueden dejar los mensajes y nosotros se los pasamos directamente a
al panelista o la panelista y para que ellos o ellas lo puedan responder. Por mi parte, pues les agradecería la participación a todos. Muchísimas gracias por estas casi 2 horas que nos echamos y espero que también haya sido una buena participación también para todas y todos ustedes. Le cedería entonces el micrófono a la Comisión de Derechos para cerrar la sesión. Muchas gracias, Dayan. Muchísimas gracias por esta excelente moderación, coordinar los esfuerzos para llevar las reflexiones y la experiencia en los diferentes ámbitos de quienes el día de hoy nos acompañan como speakers. Realmente para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es importante, y lo menciono pues desde el área de la Secretaría Ejecutiva que en este momento me toca desempeñar junto con el equipo de trabajo para poder tocar todos los temas que tienen que ver con las poblaciones que históricamente han sido vulneradas y que es necesario ponerlas sobre la mesa, analizar, formar, difundir y que llegue a más personas para justamente poder trabajar en eliminar, en erradicar y prevenir todas las violencias que emergen justamente desde esa óptica de la otredad, de que lo que es diferente le falto al respeto y puedo yo inclusive enjuiciar a través de las diferentes acciones institucionales, jurídicas o en los diferentes ámbitos personal, familiar, de pareja, etcétera. Para nosotros y nosotros es importante justamente eso, estamos trabajando en generar esa política formativa que nos falta mucho, puedo decir que sí, que no hemos hecho lo suficiente también, pero estamos en el camino justamente acompañándonos de personas como ustedes que colaboren y coadyuven justamente en llevar la perspectiva de los derechos humanos, que sean efectivas, que no se queden en esa letra, que no se queden en un discurso, como ustedes ya bien lo comentaron, que vaya más personas y que podamos llegar a aquellos espacios en los que ha sido difícil llegar, sobre todo a esa población que tampoco tiene acceso por el propio sistema que tenemos a una formación integral. Agradecer a la doctora Erika López, ojalá nos pueda compartir un poco y nos piden que nos comparta el dato sobre la conferencia que mencionó para el día viernes, ojalá que nos comparte el dato para nosotros pasarlo en la fanpage del primer encuentro. Doctora, que no sea la última ocasión que nos acompañe, la verdad es que fue una excelente propuesta teórica, formativa desde la academia y que seguramente nos va a servir muchísimo a todas y todos para seguir impulsando el tema de derechos humanos. Muchísimas gracias a usted y a Aldo, que fue el vínculo para poder llegar a su trabajo. A mi querida amiga Jackie de allá de Oaxaca, muchísimas gracias porque nos permitiste conocer un poco del contexto que se vive allá, de tu propia historia, que no es tan fácil pues dar a conocer, inclusive entrar en la intimidad para poder llegar con este tema de derechos humanos. Muchísimas gracias por eso, a Wences también, a nuestro amigo allá en el enlace del colectivo Quibernos por acercarnos a ti. Ana Valeria, también muchísimas gracias, la verdad es que es un gusto conocer todo tu trabajo, tu trayectoria. Ojalá que nos invites a algunos otros eventos con la asociación que tú presides en el Estado de México. A la doctora Jonás, que como lo comenté, ya tenemos bastantes años de conocernos acá en Colima, desde la institución en la que trabaja, desde esa aportación académica, pero también ya desde el activismo y que ha permitido justamente visibilizar aquello que históricamente ha sido invisible. Nuestro reconocimiento, doctora, y ojalá que también no sea la última ocasión. A Ale Pisano, que no ha sido la primera vez que te solicito pues tu colaboración en los diferentes temas como el que acabas de abordar, ojalá que también no sea la última ocasión. Agradecido también con el colectivo Inclusión Colima por sumarse a estos esfuerzos. A Dayan, que también ha sido ya varias veces que la he molestado para poder llevar el tema, muchísimas gracias. Y a mi amigo Saúl Centeno de allá de Chiapas, muchísimas gracias por ser aliado desde Quibernos y llegar a más espacios con esta formación que tú tienes. Muchísimas gracias a todas y todos. Ojalá que volvamos a tener este tipo de encuentros que nos permitan la formación y difusión y promoción de los derechos humanos. Que tengan muy buena noche a todos y muchísimas gracias.